Muy buenos días, estimados estudiantes del cuarto año de secundaria. Su docente Luis Bejarano Espinosa les habla en este momento para dar a conocer un tema más de nuestra rica historia. Y en esta oportunidad, pues vamos a continuar hablando sobre la época republicana de nuestro país, que abarcaba al mismo tiempo la era del guano y del salitre, y con el final de esta época, donde empezaran a gobernar ciertos personajes luego de la capitulación de Ayacucho, luego de la primera guerra de independencia contra España, y que finalmente, pues, esos gobernantes llegan a su fin. Todos esos tipos de gobernantes llegan a su fin, porque desde este momento ahora empiezan a gobernar presidentes civilistas, presidentes que no tenían nada que ver con el militarismo y que, por otro lado, más bien eran personajes quienes, pues, eh, representaban a ciertas clases sociales altas, ¿no? Como por ejemplo el Partido Civil, que va a entrar a gobernar en nuestro país y que al mismo tiempo, recordar, va a ser el primer partido político fundado en toda la historia de nuestro país, el Partido Civil. Sin embargo, la entrada del Partido Civil al gobierno peruano va a ser antecedida por un acontecimiento muy terrible, por un acontecimiento único, por un acontecimiento que fue de alguna manera muy agresivo, fue un acontecimiento muy terrible, fue un acontecimiento muy traumatizante, ya si lo comparamos pues con lo que sucede en la actualidad, y que puso fin pues a los llamados militares en el gobierno. Los puso fin como la imagen que estás viendo allí a continuación y que más adelante pues vas a poder comprender. Sin más preámbulo que dar, te doy a conocer entonces la sesión correspondiente al día de hoy, que es el fin del primer militarismo, el fin de los gobernantes militares en nuestro país, señoritas y muchachos. Comenzamos. El fin del primer militarismo es justamente está todavía abarcando lo que viene a ser la época de la prosperidad falaz, esa época falsa y de bonanza económica que tuvo nuestro país por la venta del guano. Empezaremos a hablar entonces de esa prosperidad falaz con el gobierno de aquel que dio ese golpe de Estado a Juan Antonio Pezet en plena guerra contra España, luego de haberse firmado el Tratado Vivanco-Pareja. ¿Quién fue? El de la Revolución del Honor, ¿no? En Arequipa, el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado va a gobernar en 3 años, 1865 y 1868, y va a ser elegido, pues, como más adelante, se quedó en el poder como dictador. Luego va a ser elegido como presidente provisional por el Congreso y luego presidente constitucional por ese mismo Congreso, el 31 de agosto de 1867. ¿Qué acontecimientos ocurren dentro de su gobierno de poco tiempo? Pues que se va a instalar un nuevo Congreso Constituyente el 15 de febrero de 1867. En esa fecha se instala pues el Congreso Constituyente, y este Congreso Constituyente va a crear una nueva constitución, la Constitución de 1867, la Constitución Liberal, chicos, ¿ah? Constitución Liberal de 1867, una más de las tantas constituciones que tiene nuestro país, ¿no? Recordar que la promulgación de esta constitución fue 2 días antes de la elección de Prado como presidente constitucional. O sea, la constitución se dio a conocer el 29 de agosto de 1867 y 2 días después reconoció a Mariano Ignacio Prado como presidente de nuestro país el 31 de agosto de 1867. Y dentro de este gobierno de Mariano Ignacio Prado ocurre algo terrible, ¿no? En la historia. Como se estaba eligiendo una nueva constitución del año 1867, el personaje conocido como el mejor presidente de nuestra historia, Ramón Castilla, estando en Chile, pues buscó regresar a nuestro país para no, para evitar ya que esta constitución nueva se promulgue, ya que él defendía aún la constitución que él mismo había impuesto, la de 1860.
él estaba a favor de que la Constitución de 1860 se siga manteniendo, y por eso desde Chile salió pues en búsqueda de llegar al Perú, sacar a Mariano Ignacio Prado del gobierno y destruir esa Constitución de 1867. Sin embargo, Ramón Castilla, debido a la edad, debido al estrés, debido a todas las vivencias pesadas que tuvo, va a morir en el desierto de Tibiliche, ubicado en Tarapacá, en 1867. Castilla, Ramón Castilla, muchachos, muere entonces en este lugar, buscando regresar al Perú para destruir esa constitución y dar un golpe de estado a Mariano Ignacio Prado, pero debido a su avanzada edad y al cansancio de todo el trajín que ha tenido a lo largo de su vida, pues muere ya en el desierto de Tibiliche, en Tarapacá, en 1867, chicos. Castilla falleció. Dentro del gobierno de Mariano Ignacio Prado también va a empezar lo que viene a ser la crisis económica para nuestro país y que va a continuar, inclusive en plena guerra contra Chile. ¿Por qué se originan guerras económicas en nuestro país? Debido a las guerras que tuvimos con España, con Colombia, con Ecuador, y que generó excesivos gastos dinerarios. Pues muchachos, muchísimo dinero se gastó por realizar esas guerras, ¿no? También por escándalos de corrupción. ¿Recuerdas la ley de la consolidación? Ahí está, ¿te acuerdas de esa ley de escandalosa de corrupción? También por parte de los consignatarios, pues, que vendían el guano de nuestro país a Europa, y ellos, pues, al momento de realizar préstamos al Estado peruano, cobraban muchísimos intereses. Eso también causó mucha deuda al Perú. Y también la deuda externa. Nosotros habíamos solicitado, o el Perú había solicitado muchas cantidades de dinero como préstamo a otras naciones, y esa deuda se debía. Y aún así, con el dinero del guano podía pagarse todavía la deuda externa, señoritas y muchachos, ¿ya? Y es por ello que todo esto trajo como consecuencia la crisis económica para nuestro país. El ministro de Hacienda, Manuel Pardo, lo que decidió pues entonces, para no depender exclusivamente del dinero del guano, decidió en uno de esos planes como ministro de Hacienda imponer impuestos a las casas, a las tiendas, a los productos que se vendían, etcétera, 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 ¿no? Eso decidió Manuel Pardo y Lavalle, ministro de Hacienda en el gobierno de Mariano Ignacio Prado, que a todas las casas y a todos los productos que se vendan se les deben de poner impuestos para que de esa manera el Perú o el Estado peruano pueda obtener ingresos también, ¿no? Fuera de la venta del guano. Ahora, uno de esos impuestos fue justamente conocido como la contribución personal, o también llamado el tributo indígena, ¿no? Los indígenas también tenían que pagar tributo, y eso trajo como consecuencia que se revele ese personaje que ves en pantalla. ¿Quién es ese personaje? Pues es Juan Bustamante, ¿ya? Juan Bustamante, en la ciudad de Huancané, en Puno, ¿ya? Junto con otro grupo de indígenas, va a rebelarse pues contra el Estado peruano por el cobro de este impuesto o tributo indígena, ¿no? Que debían pagar ahora, pues, esta clase social indígena. Él se hizo llamar Tupac Amaru III, chicos. Se hizo llamar Tupac Amaru III y se rebeló contra el Estado peruano. Finalmente, pues, los ejércitos mandados por el ejército, por el Estado peruano, por el presidente peruano, lograron calmar su rebelión y lograron también pues terminar con su vida, ¿no? Juan Bustamante falleció ahogado, chicos, ahogado al haber sido encerrado en una habitación, y empezaron pues a quemar objetos, y el humo de ese objeto permitió que este personaje falleciera ahogado, y luego su cuerpo pues al estilo de Tupac Amaru también va a ser decapitado y desmembrado, ¿no? De esa manera la rebelión de Juan Bustamante termina. Recuerden que él se rebeló por el cobro de tributo indígena, o también llamado pues contribución personal del indio, y se hizo llamar Tupac Amaru III, no olvidarte de ello, ¿ya? A pesar de la crisis económica en que estábamos, el Perú no dejó de adquirir barcos de guerra. Por eso se adquirieron los monitores Manco Cápac y Atahualpa. Recuerda esos nombres, Manco Cápac y Atahualpa, monitores del Perú, para cuando lleguemos a hablar sobre la guerra con Chile. ¿Ok, chicos? No olvidarse de ello. Ahora, el presidente, pues, Mariano Ignacio Prado, también lamentablemente va a sufrir ciertos acontecimientos, ¿no? Como por ejemplo la rebelión
de Pedro Díaz Canseco, que es el que ves en pantalla, en Arequipa, y la rebelión de José Balta en el norte, perdón, Pedro Díaz Canseco en Arequipa y José Balta en Chiclayo, chicos, ¿ya? Y esos acontecimientos llevaron a que el presidente, pues Mario Ignacio Prado, renuncie al gobierno de nuestro país. El 5 de enero de 1668 llega pues al puerto del Callao y la gente lo anima, la gente ya no lo quiere como presidente y él, pues debido a ello y a las rebeliones que sucedían en Arequipa y Chiclayo, decide renunciar a la presidencia de nuestro país. Le deja el cargo de presidente a su primer vicepresidente o al presidente de su consejo de ministros llamado Luis Lapuerta. ¿Qué hace Luis Lapuerta? Pues deja el cargo de presidente a el alcalde de Lima, Antonio Gutiérrez de la Fuente, ¿no? Sin embargo, el 8 de enero llega al puerto del Callao el hermano de Díez Canseco, el hermano de Díez Canseco, y él es el que asume el gobierno de nuestro país y más adelante va a convocar a elecciones. Ahora, y más adelante va a convocar elecciones, y es por eso que ocurre nuevamente pues el tercer gobierno de Pedro Díaz Canseco, ya que su hermano, que había llegado pues a tomar las riendas de nuestro país, ya le deja nuevamente el cargo de presidente a Pedro Díaz Canseco, quien por unos días va a ser nuevamente como presidente de nuestro país, inaugurando hasta su tercer gobierno, ya, pero gobiernos interinos. Siempre Pedro Díaz Canseco llega a la presidencia de nuestro país de manera interina, de manera momentánea nada más, y por eso inaugura su tercer mandato como presidente provisional o momentáneo. Chicos, Pedro Díaz Canseco. Pedro Díaz Canseco tan solo va a gobernar unos días en este año de 1868. Ya es un presidente provisional, momentáneo nada más, el presidente de emergencia. Lo que hace él es, en primer lugar, en su gobierno pues van a llegar los barcos, el Monitor Huáscar y la fragata Independencia. ¿Te acuerdas que eso se había comprado en el gobierno de Juan Antonio Peset para enfrentarnos a España? ¿Te había mencionado? Ya. Y ahora después que ya se acabó esa guerra con España, pues después, 3 años después o 2 años después, llegan recién el Monitor Huáscar y la fragata Independencia, ¿no? Después de la guerra con España, recién llegan esos monitores. ¿En el gobierno de quién llega? En el gobierno de Pedro Díaz Canseco, chicos, ¿ya? Ahí está, el Monitor Huáscar y la fragata Independencia. ¿Qué más realiza Pedro Díaz Canseco? Pues elimina la Constitución de 1867 y regresa, vuelve a la Constitución de 1860. La Constitución de 1867 pues quedó en nada, tan solo había gobernado por unos meses porque Pedro Díaz Canseco lo regresan, pues lo elimina y regresa a la Constitución de 1860. Lo que hace luego Pedro Díaz Canseco es convocar elecciones, muchachos, y para presidente, ¿no? Convocar elecciones para presidente, vicepresidente y presidente del Congreso. Y en las elecciones de presidente de la República gana el señor José Balta, inaugurándose ahora este gobierno, el gobierno del señor José Balta, chicos. Ahora, en el gobierno de José Balta, que duró entre los 1868 y 1872, va a firmarse pues dato para ti, es el último presidente del primer militarismo, chicos. De todo este primer militarismo que inicia, ¿recuerdas? Con el gobierno de José de la Mar, ya luego de la capitulación de Ayacucho, ya luego de derrotar a los españoles, ya en la batalla de Junín y Ayacucho, quien inaugura pues justamente los gobiernos militares en nuestro país es José de la Mar. Recuerda José de la Mar, primer presidente militarista de nuestro país, José de la Mar, primer presidente constitucional también de nuestro país, ya ahora el último presidente militar, el último presidente del primer militarismo va a ser ese señor José Balta, chicos, ya, allí lo tienen en pantalla. ¿Qué acontecimientos ocurren en su gobierno? Pues la firma de este contrato, el contrato Dreyfus en 1869. Este contrato Dreyfus, firmada con la Casa Judía Francesa de Augusto Dreyfus, que es el personaje que ves en pantalla, fue firmada con esa Casa Judía Francesa y por el Perú la firmó el ministro de Hacienda del presidente José Balta. ¿Quién es? Pues el señor Nicolás de Piérola que ves en pantalla. Nicolás de Piérola, ministro de Hacienda de José Balta, firma con Augusto Dreyfus este famoso contrato Dreyfus, chicos, ya, de la Casa Judía Francesa, Augusto Dreyfus o Augusto Hermanos. ¿Qué sucedía aquí? Pues aquí lo que pasaba era lo siguiente. El Estado peruano le iba a vender 3 millones de toneladas de guano
a la casa judío-francesa de Augusto Dreyfus, ya 3 millones de toneladas de guano. Esto iba a costar 700 millones de soles. Vendió 3 toneladas de guano a 760 millones de soles que tenían que pagar la casa judía francesa de Augusto Dreyfus. Ahora, de estos 760 millones de soles, a la casa judía francesa Augusto Dreyfus debería de dar un adelanto de 2.400.000 soles, ¿no? Y luego de ese adelanto tenía que pagar mensualmente 700.000 soles al Estado peruano. Mensualmente tenía que pagar 700.000 soles al Estado peruano y aparte de ello tenía que pagar nuestra deuda externa, esta casa judía francesa de Augusto Dreyfus. ¿Cuánto era de nuestra deuda externa? Pues 5 millones de soles. No te preocupes, Perú, yo lo pago. Entonces, los casos judío francesa, Augusto Dreyfus, aparte de pagar por adelantado los 2 millones de soles, 2.400.000 soles, aparte de pagar las mensualidades de 700.000 soles al Estado peruano, también tenía que pagar ahora nuestra deuda externa, que ascendía a 5 millones de soles, ¿ya? Todo ello a cambio de 2 millones de toneladas de guano que el Estado peruano les iba a entregar a ellos para que los vendan a el mercado donde ellos pues preferían, ¿no? Eso se acordó en este contrato de Dreyfus. Recuerda, espero que hayas recordado muy bien esos datos, ¿ya? Muy bien. Ahora, luego de la firma de este contrato, chicos, ¿ya qué objetivos tenían en la firma de este contrato? Pues en primer lugar, se iba a eliminar la dependencia económica de las consignaciones. ¿Recuerdas de esos personajes que vendían el guano del Estado peruano en Europa y luego dejaban la ganancia de la venta de ese guano al Estado peruano y el Estado peruano les daba a ellos una parte por haber hecho ese trabajo, ¿ya? Y recuerdas también que el Estado peruano siempre le pedía dinero prestado a estos consignatarios, dinero adelantado, y luego el consignatario reclamaba el préstamo de ese video y lo cobraba pues también con intereses. Y el Estado peruano entonces gastaba mucho, ¿no? En ello y esperaba mucho el ingreso del dinero ya por la venta del guano, porque tenía que esperar que los consignatarios todavía lo vendan y después de eso recién iban a recibir dinero, pues ahora ya no, con el contrato de Dreyfus iba a tener dinero mensualmente, ¿no? Es que le iban a pagar 700.000 soles mensuales, ¿ya? Y pues entonces decidieron mejor firmar ese contrato Dreyfus, establecer un monopolio con el contrato Dreyfus y eliminar pues el sistema de las consignaciones, ¿no? Eliminar la dependencia de esas consignaciones que solamente le generaban pues incomodidades al momento de ganar dinero. Tenían que esperar a que vendan el dinero para que recién ahí reciban el dinero, ¿no? Y eso se acabó, chicos. Ya no iban a depender económicamente de esas consignaciones, ¿no? ¿Y quiénes eran quiénes están a cargo de esas consignaciones? Pues los peruanos, pues, ¿te acuerdas? En la Sociedad Peruana de Consignaciones, ¿recuerdas? Ya, ahora a ellos se los dejaba de lado. El objetivo entonces de la firma de este contrato de Dreyfus era eliminar ese sistema de consignaciones y eliminar la dependencia económica de ese sistema de consignaciones, ¿no? Fue un objetivo de la firma de este contrato de Dreyfus. Y el otro objetivo fue justamente iniciar una política agresiva ferrocarrilera. Balta, presidente peruano, quería pues unir la sierra con la costa mediante ferrocarriles. No había dinero. ¿Dónde se iba a tener dinero? Pues con la venta de este guano con el contrato Dreyfus. Ahora el dinero iba a ser mensual y gracias a ello se podía iniciar una política agresiva de construcción de ferrocarriles por todo nuestro país, chicos, ¿ya? Ahí está. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la firma de este contrato Dreyfus? Pues en primer lugar dependíamos ahora del capitalismo francés. De capitalismo francés establecida en esta casa judío-francesa de Augusto Dreyfus. Dependíamos económicamente ahora de ellos, ya no de las consignatarios, ya no de las consignaciones, sino ahora del capitalismo francés, de este caso judío-francesa de Augusto Dreyfus. Y también pues ahora se afectaba económicamente a la Compañía Nacional de Consignatarios, a esos personajes que se habían pues beneficiado con la venta de nuestro guano en Europa, los consignatarios, ¿no? Ahí lo tienes, ¿no? Mediante las consignaciones. Ya, y por eso pues que amasaron una gran fortuna estos consignatarios peruanos con su Compañía Nacional de Consignatarios, ¿no? A ellos ahora se los dejaba de lado, se los abandonaba. Ahora el Perú vendía el guano por medio del contrato Dreyfus con la casa judío-francesa de Augusto Dreyfus. Estableció un monopolio con esta casa judío-francesa de Augusto Dreyfus y se dejaba de lado las consignaciones
afectando económicamente a la Compañía Nacional de Consignatarios Peruanos. Ellos reclamaron porque se los dejó de lado, sin embargo, ya pues se los dejó de lado ahora sí y ya no pudieron hacer nada más. Así que los consignatarios peruanos ahora estuvieron de lado. Ahí está. Y obviamente también otra consecuencia es que el Perú iba a recibir altos ingresos económicos mensuales. ¿No ves que 700.000 soles mensuales tenían que pagar esta casa judío francesa de Augusto Dreyfus? Y el Perú ahora también iba a pagar la deuda externa, ya que Augusto Dreyfus, la casa judía francesa Augusto Dreyfus, 5 millones de soles, tenía que pagar los 5 millones de soles de deuda externa que tenía nuestro país con la firma de este contrato de Dreyfus. Ya nuestra deuda externa ahora está cancelada. Dentro del gobierno de José Balta también se dieron, chicos, la construcción de ferrocarriles, como las que ves ahí en pantalla, chicos. Por todo el Perú se dio inicio, pues, a la construcción de ferrocarriles, inclusive una conocida como el ferrocarril de Lima a Chancay, muchachos, ¿ya? De Lima a Chancay. El objetivo de la construcción de estos ferrocarriles, no creas que fue porque que hay que hacer pistas, caminos para poblaciones andinas que pobrecitos no saben cómo llegar a la costa. No, el objetivo de construir estos ferrocarriles, muchachos, para unir la costa y la sierra, articular la costa con la sierra, ¿por qué? ¿Por buenos? ¿Por dar más modernidad a nuestro país? No, el objetivo fue justamente tan solo para explotar y exportar las riquezas de las regiones interiores del país. Era una manera más fácil y sencilla, chicos, con la construcción de estos ferrocarriles, de llegar a la sierra, explotar a los trabajadores de la sierra, sacar los productos, los recursos minerales de la sierra y de manera más fácil llevarlos al puerto del Callao y de ahí sacarlos pues a otros países. ¿Ves? ¿Quién te iba a facilitar ese trabajo? Pues los ferrocarriles. Ya no ibas a utilizar mulas, ¿no? O burros como transportes de carga. Eso tomaba mucho tiempo, ¿sí o no? Ahora iba a ser todo más rápido con los ferrocarriles. Por eso se construyeron ferrocarriles en la sierra, muchachos, para que lleguen a la costa rapidito y puedan sacar de manera rápida las riquezas de las regiones interiores de nuestro país, de las regiones de la sierra de nuestro país, y de esa manera muy fácilmente llevarlas al puerto del Callao y luego exportarlas, venderlas a otro país. Eso fue el objetivo de estos ferrocarriles, muchachos. Y en la actualidad, la construcción de carreteras en la sierra, muchachos, cuando tú veas una construcción de carreteras en la sierra, va a tener el mismo objetivo. No porque la población andina es pobre y no tiene camino en tierra, nada más pobrecitas, hay que hacerle sus pistas. No, nada de eso, pobrecitos. Lo hacen con la intención, ¿sabes qué, muchachos? De poder llegar con las pistas, de poder llegar más fácil y más rápido a las regiones de la sierra y extraer sus recursos naturales. Y por la pista, ahora que hay pista, pues llego más rápido a la costa, llego más rápido al Callao y lo vendo al extranjero. He ahí el motivo por el que se construyen pistas, muchachos, en la actualidad en las zonas de la sierra. Todo solamente con la intención de sacar sus recursos de manera más rápida y luego venderlos a otros países. ¿Ya? Así es, chicos. Espero que se haya entendido eso. El encargado de la construcción de los ferrocarriles fue ese personaje norteamericano llamado Enrique Meix, apodo el Pizarro de los ferrocarriles, chicos. Recuerden, el Pizarro de los ferrocarriles, Enrique Meix, así lo llamaron, ¿ya? Quien tuvo la idea de construir un ferrocarril que llegue pues hasta La Oroya, ya que cruce por el paso de Ticlio o el paso de Anticona, ya, y sea pues el ferrocarril más alto de la Tierra. Él tuvo esa idea, chicos, y empezó su construcción de ellos. Sin embargo, la construcción de esa, de ese ferrocarril que iba a pasar por el paso de Ticlio o Anticona, ya, no lo pudo terminar Enrique Meix. Es más, las demás construcciones de carreteras no se pudieron realizar a tiempo, sea porque el dinero se acabó o sea porque el presupuesto está pedido por Enrique Meix no llegó a alcanzar. Recién, chicos, recién en 1894, ya en los años 1890, en los 1890, Ernest Malinowski pudo terminar la construcción del ferrocarril que avanzaba desde el Callao hasta pues la zona de Ticlio o el paso de Anticona y que le permitía llegar al Callao, chicos. Ese señor, Enrique Malinowski, fue el que finalizó ello. Vayamos a ver ahora las obras públicas en el gobierno de Balta. En primer lugar, tenemos, pues, señoritas y muchachos, al puente Balta, chicos. Miren, ese es el puente Balta, construido en el gobierno de José Balta,
y que unía o une al barrio del Lima con el cercado de Lima, con el centro de Lima. Miren, ahí está el puente Balta en la actualidad, muchachos, miren. Seguro que tú lo conoces cuando te has ido pues al centro de Lima y lo has visto a lo lejos, ¿no? Ese es el puente Balta. También tenemos a el barrio de La Victoria, chicos, la Rica Vicky, donde está Gamarra, donde está el estadio de Alianza Lima, el mejor equipo del Perú, ya en la actualidad, ahí está en la antigüedad, ¿no? Cuando recién se empezaba a construir, y esa es una foto de la actualidad, pues, del barrio de La Victoria, ¿ya? ¿Por qué se llamó barrio de La Victoria? Pues justamente se llamó así debido a que allí estaba, esa era la propiedad de la familia del expresidente de la República, Rufino Echenique, ¿no? Era propiedad de él. Entonces, él permitió que todo ese territorio, que toda esa propiedad se convierta en un nuevo barrio en el gobierno de José Balta y permitió pues que José Balta lo transforme en un barrio, ¿no? En un barrio donde la gente pues pueda vivir, ¿no? Y se llamó Victoria porque la esposa del dueño de esos terrenos, o sea, de Rufino Echenique, la esposa de Rufino Echenique, se llamaba justamente Victoria y por eso es que nombraron a ese barrio como el barrio de la Victoria, chicos, ¿ya? Ahí está. También en el gobierno de José Balta tenemos pues a la construcción del Hospital 2 de Mayo, ¿no? Ahí está en la actualidad el Hospital 2 de Mayo y allí tienes al Hospital 2 de Mayo ya pues en aquellos años, ¿no? A fines del siglo XIX. También se construyó lo que viene a ser la carretera Lima-Huacho, chicos. Lima-Callao y también la carretera Lima-Huacho, muchachos. ¿En el gobierno de quién se construyó la carretera Lima-Huacho, muchachos? Pues en el gobierno de José Balta. Carretera que en un inicio fue de esta manera, no fue pista desde el inicio, obviamente. Sino fue así, un camino de trocha nada más, el camino de Lima a Huacho, chicos, ¿ya? En el gobierno de José Balta. También en el gobierno de José Balta, chicos, ya se construyó el Palacio de la Exposición. Ahí está el Palacio de la Exposición en aquellos tiempos, ¿ya? Y allí se realizó una gran exposición nacional en donde se iban a exponer los trabajos científicos más avanzados de la época. Se expuso en este Palacio de la Exposición en una feria conocida como la Gran Exposición Nacional, donde se mostró el cuadro de Luis Montero, de este pintor llamado Luis Montero, llamado Los Funerales de Atahualpa, chicos. Ahí está pues el cuadro de Luis Montero y también se presentó el reloj de Pedro Ruiz Gallo, de ese señor que ves allí, ¿no? Aquí está su reloj, ¿no? Este reloj, chicos, te indicaba las horas, los segundos, los minutos, las horas, los días, los eclipses del sol, los eclipses de la luna, los meses, los años, los siglos, ya, y también tocaba el himno nacional. Ahí está, un reloj espectacular de este personaje que ves en pantalla, Pedro Ruiz Gallo, chicos. ¿Qué pasó con ese reloj? Bueno, cuando los chilenos llegaron a Lima e invadieron la ciudad, se llevaron ese reloj, lo desarmaron y sus partes pues fueron divididas, ¿no? Y las partes de ese reloj fueron divididas, ya fueron divididas en muchas piezas y todo ello se lo llevaron los chilenos, chicos, cuando llegaron a Lima en la guerra contra Chile, ¿ya? Ahí está. En la actualidad el Palacio de la Exposición es el que ves allí, chicos, ese Palacio de la Exposición es el que ves allí y en la actualidad se le conoce como Museo de Arte de Lima, ¿ya? En la actualidad es el Museo de Arte de Lima. También tenemos ahora dentro del gobierno de José Balta a la destrucción de las murallas coloniales de Lima, muchachos. Miren, Lima estaba rodeada así por murallas desde la época de la colonia para evitar la invasión y el ataque de los piratas y corsarios, muchachos, quienes llegaban al puerto del Callao y amenazaban con bombardear la ciudad de Lima, muchachos. Por eso es que los reyes de la época construyeron murallas alrededor de la ciudad de Lima. Miren, algunas murallas tenían portones así para que se pueda entrar a la ciudad. Esos portones que vas a ver ahí en pantalla eran las entradas ya que tenía la ciudad de Lima, muchachos, en estas murallas, ¿ya? Ahí están. Miren los chicos, así eran las calles de acceso a la ciudad de Lima, ya todo era vegetación y nada de pista y esos portones eran las entradas a la ciudad de Lima. En la actualidad, pues muchachos, parte de esas murallas que quedaron los puede ver aquí en el puerto de Lima, en el Parque de la Muralla, por ejemplo, en el centro de Lima, se puede ver parte de lo que fue esa muralla colonial, muchachos, ¿ya? Que fue destruida, repito, que fue destruida en el gobierno de José Balta. También en el gobierno de José Balta, señoritas y muchachos, se fundó el primer partido político en la historia de nuestro país. ¿Cómo se llama ese partido político? Pues el Partido Civil, ahí lo tienes en pantalla. Primer partido político en la historia del Perú, muchachos, conformada, escucha bien, por banqueros, abogados y principalmente
por los consignatarios que habían perdido beneficios económicos con la firma del contrato de Dreyfus, chicos, ¿recuerdas? Ya. Ahora, como ya no eran consignatarios, se les llamaban, pues, ex consignatarios, pues, ¿sí o no? Ya. Estos ex consignatarios fundaron justamente este partido civil, el primer partido político del Perú. Así que si te pregunto, ¿quiénes fundaron el partido político llamado Partido Civil, el primer partido político en la historia de nuestro país? Pues lo fundaron, perdón, los ex consignatarios, ¿ya? Y el líder de este partido civil, ex consignatario también, fue el que fue antes el ministro de Hacienda en el gobierno de María Ignacio Prado. ¿Quién? Pues Manuel Pardo y Lavalle, muchachos. Manuel Pardo y Lavalle, líder de este partido civil, ¿ya? Líder de este partido civil, quien postula la presidencia, muchachos, en el año de 1872 y gana la presidencia. Gana, se vuelve nuestro nuevo presidente de nuestro país, el señor Manuel Pardo y Lavalle, ya presidente civilista, y como te había mencionado, entra al gobernar por fin un presidente que no es militar. ¿Quién fue el último militar en el gobierno de nuestro país? Pues José Balta. José Balta convoca elecciones y gana ahora Manuel Pardo y Lavalle, presidente civilista, y se terminan los gobiernos militares en nuestro país. Por eso te decía que José Balta fue el último presidente militar de nuestro país. José Balta, muchachos, ya tiene sus últimos días como gobernante en nuestro país. Estamos en el mes de julio de 1872. El 28 de julio ya va a asumir Manuel Pardo y Lavalle como nuevo presidente de nuestro país, un civilista en nuestro país, muchachos, y los militares por fin fuera del gobierno de nuestro país. Pero antes de que Manuel Pardo y Lavalle asuma el gobierno, ya ocurre un acontecimiento traumatizante de alguna manera. La rebelión de estos hermanos, la rebelión de los hermanos Gutiérrez, chicos, ya la rebelión de los hermanos Gutiérrez. ¿Quiénes eran estos hermanos Gutiérrez? Pues algunos eran generales del ejército, ya, y en 1872, en julio, se van a rebelar contra el presidente José Balta, ya con la intención que ahorita te voy a mostrar. ¿Quiénes eran estos hermanos? Pues estaban los hermanos Tomás Gutiérrez, Silvestre Gutiérrez, Marceliano Gutiérrez y Marcelino Gutiérrez, chicos, ¿ya? ¿Cuál fue el objetivo o cuál fue la causa del por qué se rebelaron? Pues impedir la elección de Manuel Pardo como presidente. Ellos eran militares, los hermanos Gutiérrez, muchachos, y querían que los militares sigan gobernando en nuestro país. Y es por eso que estaban en contra de que entre a gobernar un civilista en nuestro país, muchachos. Estaban en contra de eso. Ya no querían que un civilista y mucho menos un ex consignatario que le robó tanto dinero al Estado peruano cuando se vendía el guano, entre a gobernar. No podían permitir ello. No podemos permitir que un ex consignatario, alguien que robaba dinero al Estado peruano con la venta del guano, entre a gobernar en nuestro país. Hay que evitar todo ello, decían esos militares o esos hermanos Gutiérrez, muchachos. Y es por ello que todavía querían que José Balta siga gobernando como militar y no entre a gobernar un civilista. Por eso, su objetivo fue impedir la elección de Manuel Pardo de Lavalle como presidente. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué es lo que hacen? Pues en primer lugar van a Palacio de Gobierno, chicos. Silvestre va a Palacio de Gobierno y toma preso al presidente José Balta y se lo lleva al cuartel general de San Francisco, muchachos. Se lo lleva al cuartel general de San Francisco. Ya él mismo va a sacarlo del Palacio de Gobierno José Balta, Silvestre Gutiérrez, y se lo lleva al cuartel de San Francisco. Afuera, en la Plaza de Armas de Lima, lo esperaba Marceliano Gutiérrez con su batallón Cepita, un batallón, pues, un ejército, el ejército del batallón Cepita. ¿Ya? Y ambos hermanos, Silvestre Gutiérrez y Marceliano Gutiérrez, nombran a Tomás Gutiérrez como nuevo presidente de nuestro país, muchachos. Nuevo presidente de nuestro país, Tomás Gutiérrez. Así lo llaman Silvestre y Marceliano. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, una vez que encierran a José Balta, muchachos, en el cuartel de San Francisco, ya allí lo llevan apresado José Balta y lo encierran allí, lo que hacen es, pues, justamente ya tomar las riendas de nuestro país, ¿no? Tomar las riendas de nuestro país. Tomás Gutiérrez, ahora como nuevo presidente de nuestro país, se queda en Palacio de Gobierno. Lo que sucede después es que Silvestre, muchachos, ya caminando por las calles de Lima, muy envalentonado él, ya se sube pues a un tranvía, ya, y estando en el tranvía, escucha afuera ya los vivas, los oles al presidente Manuel Pardo, al presidente
Pardo, ¿ya? Viva Pardo, viva Pardo, Pardo nuevo presidente, viva Pardo, muchachos, decían en la población ahí afuera del tranvía donde estaba Silvestre Gutiérrez. Silvestre Gutiérrez entonces de cólera saca su arma y dispara contra esos manifestantes, hiriendo a uno de ellos. Sin embargo, estos manifestantes también tenían armas de fuego y disparan contra Silvestre Gutiérrez y lo matan, chicos. Matan a Silvestre Gutiérrez. Luego de ello, sacan el cadáver de ese tranvía, lo desnudan, muchachos, y lo empiezan a golpear y a arrastrar hasta la Plaza de Armas de Lima. Todo el cadáver de Silvestre, muchachos, Gutiérrez es desnudado, golpeado, maltratado, hasta disparado, todavía estando muerto, muchachos, y lo arrastran por todo el Jirón de la Unión hasta el Palacio, hasta, perdón, la Plaza de Armas de Lima. Eh, Marceliano, enterado de eso, chicos, Marceliano, enterado de eso, se comunica con su hermano Tomás, de que han matado a su hermano Silvestre, ¿no? Así es. Entonces, Marceliano, chicos, según se cree, ordena pues la muerte del presidente José Balta, que estaba en el cuartel San Francisco. Quien se encontraba en el cuartel San Francisco, muchachos, ya ordena la muerte del presidente Balta, quien se encontraba en el cuartel de San Francisco. Y es allí que eh, es allí pues que el presidente Balta está a cargo de 3 soldados, ¿no? Y uno de ellos, llamado Narciso Najar, se cree que fue el que le dio el disparo a el presidente José Balta, quien muere en el acto. ¿Quién asesina al presidente José Balta entonces? Narciso Najar, un soldado que estaba a cargo del presidente José Balta en el cuartel de San Francisco y que recibió la orden pues de Marceliano Gutiérrez para que lo mate, ¿ok? Narciso Najar mata al presidente Balta, muchachos, ¿ya? Luego de ello, Marceliano, pues muchachos, queriendo ir a buscar a su hermano Tomás Gutiérrez en Palacio de Gobierno, Marceliano, pues, pasa por el centro de Lima y también es reconocido por la población y la población lo acecha, muchachos, ¿ah? Y Marceliano corre a esconderse, pues, en una botica. Y ahí en esa botica, pues, lo encuentra la población y lo disparan y también lo matan. Le dan muerte, muchachos, también a Marceliano, ¿no? Tomás Gutiérrez igualmente va a morir de la misma forma. Tomás Gutiérrez, muchachos, va a ser encontrado por la población. Él había salido disfrazado, dando burras al presidente Manuel Pardo, pero la población lo reconoció y lo mata también, muchachos, a Tomás Silvestre. Le dispara, muchachos, a Tomás Silvestre. Disparan a Tomás Silvestre y también lo matan, lo desnudan, le golpean, le disparan, aún estando muerto. E igual que su hermano Silvestre, lo arrastran, muchachos, por las calles de Lima hasta la Plaza de Armas de Lima, donde se encontraba el cadáver de su hermano Silvestre, y a los 2 cadáveres, muchachos, los empiezan a colgar, los cuelgan, muchachos. En las torres de la ciudad de Lima, muchachos, cuelgan los cadáveres de Tomás Gutiérrez y Silvestre Gutiérrez. Los tienen colgados, muchachos, en la Catedral de Lima. ¿Ah? Allí los tienen los cadáveres, muchachos, de Tomás Gutiérrez y Silvestre Gutiérrez. ¿Qué sucedía con Marceliano? Bueno, Marceliano no fue el que murió de un disparo en una tina dentro de una botica, sino que murió así fue Tomás Gutiérrez, chicos, ¿ok? Tomás Gutiérrez fue el que murió estando en una tina dentro de una botica, donde se había escondido, pero lo encuentran y lo matan. Marceliano se encontraba en el Callao, muchachos, y allí se enfrenta a la muchedumbre que también pues reclamaba a favor del presidente Manuel Pardo, y a Marceliano, muchachos, se le enfrentan pues la población, le hacen disparos a Marceliano. Marceliano también responde con disparos, pero uno de los disparos hiere en el estómago a Marceliano, muchachos, quien muere en el acto, también por un disparo de la población. Luego de ello es enterrado en un cementerio y al día siguiente, chicos, desentierran el cadáver de Marceliano Gutiérrez y lo llevan arrastrado también desde el Callao hasta la Plaza de Armas de Lima, ¿ya? Y lo arrojan justamente a la hoguera donde ya habían bajado los cadáveres de Tomás y Silvestre Gutiérrez, los habían bajado y los estaban quemando, muchachos. Los estaban quemando con maderas de los restos de las casas de ambos personajes, ¿no? Y allí, donde se estaban quemando, después de haber bajado de las torres de la iglesia donde habían estado colgados Tomás y Silvestre Gutiérrez, los bajan y los empiezan a quemar. Y allí, donde se estaban quemando los cadáveres de Tomás y Silvestre Gutiérrez,
el cadáver de Marceliano Gutiérrez también es arrojado de esa hoguera y también queman su cadáver, muchachos, ahí en la Plaza de Armas de Lima. Marcelino, lo que pasa, Marcelino, muchachos, no intervino en ninguno de estos hechos, ¿ya? Y va a ser juzgado nuevamente después y luego declarado inocente, Marcelino, muchachos, porque él no intervino para nada en esta rebelión. Sin embargo, Marcelino, pues, luego de ser sometido a un juicio, es declarado inocente y de alguna manera va a redimir lo que hicieron sus hermanos, ya que Marcelino participa a favor del Perú en la guerra contra Chile, en Arequipa. En Arequipa lucha a favor de nuestro país, muchachos, en la guerra contra Chile, ¿ya? Y de alguna manera, pues, va a redimir, defendiendo a nuestro país, lo que hicieron, pues, sus hermanos Tomás Silvestres y Marceliano Gutiérrez, ¿ya? El único hermano, entonces, que sobrevivió en esta rebelión fue Marcelino Gutiérrez, ¿ya? Quien lucha a favor del Perú en la guerra contra Chile, no olvidar. Miren, chicos, esa es la foto donde se ven los cadáveres colgados de ambos hermanos, ¿no? Un cuerpo está aquí colgando y el otro cuerpo está aquí también colgando. ¿Quieres verlos de más cerca? Bueno, ahí está. Bueno, en realidad ese es un gráfico que representa, pues, cómo colgaron los cadáveres de Tomás y Silvestre Gutiérrez, pero la fotografía que vas a ver a continuación sí es real. Miren, ahí se notan mucho más claros los dos cuerpos, ¿no es cierto, chicos? Miren, esa es la Catedral de Lima, en la Plaza de Armas de Lima, frente al Palacio de Gobierno, muchachos. Y allí en esas torres colgaron a los hermanos Gutiérrez. Aquí tienes a Tomás y aquí tienes a Silvestre Gutiérrez. Miren, ahí está. Uno, dos, ¿no? Le das un acercamiento a los cuerpos y ahí se ven, pues, muchachos. Ahí está. Foto original, muchachos. Y aquí está la población, ya quien justamente, pues, mató, colgó y luego quemó estos cadáveres, chicos. Ahí está, ¿ya? Si quieres buscar más fotografías del Perú de aquellos años del siglo XIX, muchachos, te recomiendo que busques el archivo Courdet, ¿ya? El archivo Courdet, que fue un personaje que tomaba fotografías ya del Perú en aquellos tiempos, muchachos, ¿ya? El archivo, recuerda, archivo Courdet, ¿ya? Y ahí puedes ver fotografías del Perú desde el siglo XIX. ¿Ok, chicos? Muy bien. Y así se termina la rebelión de los hermanos Gutiérrez con la muerte lamentable del presidente José Balta, ¿ok? Pero con la tranquilidad de que Manuel Pardo y Lavalle ahora, terminada esta rebelión de los hermanos Gutiérrez, va a poder asumir tranquilamente la presidencia de nuestro país, chicos. Bueno, te digo, Dios pagara. Muchas gracias, Naimara. Hasta aquí esta sesión. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Un gran abrazo a todos ustedes. Un gran abrazo a todos ustedes, muchos saludos y si Dios quiere nos estamos viendo pues en la otra semana, el otro lunes, ¿sí? Chao, chao, chao chicos, cuídense mucho, hasta luego. Chao, chao, chao.